Bienvenidos de vuelta a Gente Univa. En la nota de hoy conoceremos que además de la forma escrita y verbal de comunicación, hay otras maneras de apoyar tu mensaje, entre las cuales están los ademanes, los gestos, las pinturas, fotografías, etc. A estas se les llaman ilustraciones o representaciones gráficas. Acompáñame a ver de qué se trata este tema. El maestro Pedro Iván Guzmán Torres, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y máster en Educación, que actualmente ejerce de artista gráfico, nos explicará acerca de técnicas de ilustración y representación gráfica. Dentro del diseño gráfico, ¿a qué le llamamos ilustración? Desde el punto de vista de las artes o de lo gráfico, es la manera de representar gráficamente un texto, una idea, un concepto, un pensamiento, plasmarlo de forma visual, básicamente. ¿Cuál es el momento indicado en el que se puede utilizar una ilustración? Siempre que se pretenda enviar un mensaje que éste quede plasmado con mayor contundencia en el receptor, es que se puede utilizar. Es decir, tú tienes una idea, la quieres ejemplificar, lo haces mediante el texto, mediante la voz, pero no siempre queda muy claro, entonces ahí es donde se recurre a la ilustración para que quede más arraigado en el entendimiento, en la comprensión de quien lo recibe. Existen muchas maneras de crear una ilustración. A estas le llamamos técnicas. Bueno, las técnicas de ilustración pues son variadas y cada vez hay más pues ramas o subramas, ¿no? Sin embargo, las técnicas tradicionales pues son el óleo, el grafito, el carbón, los lápices de colores, la pintura, la acuarela, el collage, los papeles, recortes, etc. Sin embargo, ya en su aplicación pues tenemos la ilustración conceptual, que se utiliza mucho para cine, para comerciales, que es, por ejemplo, no sé, me imagino Señor de los Anillos. Entonces, para visualizar todos esos personajes de esos mundos fantásticos, bueno, esa es la ilustración conceptual, que es más libre, no es tanto para representar un texto en sí. Está la ilustración técnica, que es cuando tú compras un aparato, un electrodoméstico o tu teléfono o una nueva batería para cambiarla. Si te fijas, por lo regular, el plano para ensamblarlo está apoyado con dibujos técnicos, ¿no? Un vehículo, pues todo ese tipo de cosas, no sé, las tuberías, la arquitectura, los planos, eso es ilustración técnica. Está la ilustración literaria, que es la que apoya, en este caso sí, a diferencia de la conceptual, que apoya el texto que se está plasmando ahí o estás leyendo, ¿no? Lo vas a ver en los cuentos infantiles o incluso en los cuentos para adultos, en las novelas gráficas, etcétera, ¿no? Y está la ilustración editorial, que es parecido a la literaria, pero es más para apoyar un texto más corto, más breve, y entonces toda una idea no es literalmente lo que estás contando y lo apoyo con una imagen como la literaria, sino la editorial es más bien como en las portadas de los libros, por ejemplo. Entonces todo el concepto la idea en torno a lo que está escrito en todas esas páginas, bueno, pues lo vas a apoyar en una sola imagen, por así decirlo, ¿no? O lo ves en las revistas, están hablando sobre economía, en PowerPoint, por ejemplo, que tienes ahí algunas ilustraciones que apoyan todo un concepto, ¿no? Que es económico o naturaleza, familia, etcétera, ¿no? Existen herramientas que ayudan a transmitir tu mensaje, ya sea apoyando el discurso verbal o escrito o reemplazándolo. A continuación veremos lo que es una representación gráfica. Pues es todo aquel gráfico, por así decirlo, que va a ejemplificar una idea, un concepto, un texto previo o una realidad previa incluso. ¿Cómo te lo pongo como ejemplo? Porque a veces preguntan
si es diferente la ilustración que la representación gráfica. Pues no, lo que sucede es que no hay que diferenciarla, sino que la ilustración es de hecho una representación gráfica, ¿sí? Si tú tienes hambre y estás en un país en el que no hablan tu idioma, o sea, China, y quieres preguntar dónde debes de comer, pues el texto no te va a servir. ¿A qué recurres? A los ademanes, ¿no? Dirás, tengo hambre, ¿sí? Estás haciendo una representación gráfica de un concepto, ¿sí? Eso de manera general. Ya si lo aterrizamos a la mera ilustración o a papel o a las artes, pues es que vas a tomar un concepto que no es muy sencillo de explicar o de comprender, o tal vez lo sea, pero quieres que quede más afianzado, entonces recurres a hacer una representación o una ejemplificación de esta idea que tienes, ¿no? No solo es en las artes, no solo es en el diseño, en las matemáticas. Yo te puedo decir, un cuadrado es una figura que tiene conformada por 4 lados iguales que forman 4 ángulos iguales. Si yo lo leo así o lo escucho así, quizás tarde un poquito en comprender cómo es. Sin embargo, eso que dije, si dibujo un cuadrado, esa es la representación de eso que acabo de decir. El dibujo del cuadrado, tienes datos de probabilidad, alguna estadística, ¿no? Que las vemos en las noticias o en los periódicos, etcétera. Entonces te dicen que la media nos dice que el joven de hoy en día está más interesado en perseguir sus sueños que el otro 30%, ¿no? El 70% cuando el 30%. ¿Qué es el 30% y qué es el 70%? Entonces ahí recurres a una representación gráfica o visual, que son las gráficas, de barra, de pastel, como tú quieras, y es así como podemos comprender mejor la distancia que hay entre un 30 y un 70, y es una representación gráfica. Ilustración y representación gráfica pueden parecer lo mismo. Acompáñame a ver cuáles son sus diferencias. Es que la ilustración en sí es una manera de representar gráficamente algo. Como te decía, unas barras en una estadística, pues es una ilustración a fin de cuentas, ¿no? Técnica, pues es una ilustración, ¿sí? La señalética, ¿sí? O sea, te repito, vas a un país donde no tu idioma, pero vas a entender una señal de stop, una señal de un sanitario o de comida, en fin, ¿sí? De peligro. Entonces esas son representaciones. Entonces la ilustración en sí pronto es una representación gráfica, no siempre tan literal como decimos Caperucita y el Lobo Feroz, y bueno, una ilustración de Caperucita y del Lobo Feroz. No siempre es así, hay veces que es más artístico y es un concepto que tienes tú y es individual, y no vas a ejemplificar literalmente un texto o una idea, sino un concepto como el amor, y no solo el amor, sino el amor para ti específicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué idea tienes tú del amor? ¿Sí? Entonces viene el artista y plasma mediante una ilustración cómo es el amor para él, y va a jugar con colores y con formas y con etcétera, ¿no? Texturas y demás. Y entonces todo lo que pudiera decirme con sus palabras, quizás no lo iba a tener yo tan claro. Pero a la hora que lo representa gráficamente, se vuelve tangible, así decirlo, ¿sí? Proyección es un término que todos conocemos y utilizamos comúnmente, pero no todos saben su definición. El maestro Pedro nos explicará este concepto. Es la proyección. Habría que entender que es primeramente proyectar, ¿no? Y proyectar es amplificar un objeto sobre otro, ¿sí? O hacer visible en un plano bidimensional un objeto tridimensional. Eso es proyección, hablando gráficamente. La primera definición que te di es un proyector, ¿sí? ¿Qué hace? Te genera imágenes
tridimensionales o bidimensionales, o la sensación de que son tridimensionales en un muro, ¿no? Un proyector de cine, por ejemplo. Tú vas al cine y estás viendo una proyección. Un plano isométrico en arquitectura o ingeniería es una proyección. Realmente es un papel, pero tú puedes a partir de él construir una casa, hacer algo en esta realidad, en esta dimensión, pero primero lo proyectaste ahí, ¿sí? Lo viste ahí, viste cómo iba a quedar, aunque en realidad no estaba aún construido una escultura. Y también hasta nos podemos ir a la psicología, a la psiquiatría, donde podemos decir que nos proyectamos o que el paciente se proyecta. Ahí no estamos ya hablando quizá de gráfico, pero es hacer tangible ideas o emociones que salen naturalmente y que a veces son sin premeditación e inconscientes, ¿no? Freud así lo llamaba y así lo describió como una proyección. ¿Por qué? Porque es algo que no está y de pronto aparece, ¿no? En algún momento surge, aparece. Entonces es una proyección. Ahora, si hablamos de proyección visual, bueno, eliminas todo lo psicológico y demás, y se refiere específicamente a las dos primeras dimensiones, que es la proyección de una forma en otro objeto. Nuestros gestos, ademanes y movimientos son una representación gráfica, que también incluyen a la ilustración, como fotografías y pinturas. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y nos vemos la siguiente en Gente Unida.